La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. La primera mitad del siglo XX registró dos movimientos sociales que dejaron huella profunda en la historia de México: la Guerra Cristera y el sinarquismo. En el contexto de las expresiones de la sociedad mexicana del naciente siglo XXI, es aleccionador reflexionar sobre el sinarquismo, fenómeno menos estudiado que la cristiada, pero por su significado no menos relevante. El sinarquismo en su momento representó enérgico desafío para el sistema y muy concretamente para el gobierno salido de la Revolución Mexicana. Se dice, y se dice bien, que la historia es la gran maestra del hombre. ¿Qué enseñanza dejó el movimiento sinarquista para los mexicanos? ¿Qué manifestaciones contemporáneas podrían emparentarse con la idea que animó la acción de cientos de miles de mexicanos de aquel entonces? ¿Quiénes eran las cabezas? ¿Qué querían? ¿Cómo pensaban y cómo pelearon por sus ideales? Esas y otras muchas preguntas encontrarán respuesta hoy en Zona 3 en el programa Cara a Cara. El doctor Manuel Ocampo Ponce, maestro, investigador, catedrático de la Universidad Panamericana, doctorado en Filosofía y Letras, está con usted. Y el tema es sinarquismo. Participe y le ruego que utilice, si usted lo cree conveniente, los teléfonos 3122-4200, 3122-4266, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Y hay una línea directa a través de WhatsApp que es 3318 80 76 41. ¿Qué le dice a usted de la palabra sinarquista? ¿Qué es eso? Bueno, participe porque es parte de la historia de México que a todos nos debe interesar. Muchas gracias. Estimado Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias por darnos este espacio para reflexionar un poco sobre la historia de México. Hay que recordar que un país que no tiene memoria histórica está condenado al fracaso o a cometer errores muy graves. La memoria histórica es parte, ¿verdad?, de los elementos necesarios para comprender el futuro de un país y el presente de un país. Entonces, hay que recordar que la historia es, la historia es aquellos acontecimientos, ¿verdad?, que suceden en el pasado, el presente y el futuro. A veces queremos ver la historia como exclusivamente el pasado, y sin embargo, no, porque se refiere también al presente y al futuro, y por esto es tan importante, ¿verdad?, que consideremos este tema que, como tú lo has dicho muy bien, es fundamental para comprender la historia actual, para comprenderla. Entonces, bueno, pues ya reflexionando sobre la palabra sinarquismo, si quieres que entremos directamente. Adelante. El término, bueno, significa que debe haber una cierta participación pública o cierta participación de algunos elementos o de algunas personas en el gobierno, cosa que también ahora se ha perdido. La participación en las situaciones o en las cuestiones del gobierno muchas veces están, pues muy descuidadas. Pensamos que los gobiernos de México nos han enseñado a ser demasiado paternalistas, a que ellos tienen que resolver todo, y la participación de los ciudadanos pues viene reduciéndose prácticamente casi a nada. El contexto actual ha favorecido un poco esta participación. Sí se ha avanzado un poco respecto a digamos, sexenios anteriores o a décadas anteriores, pero aún falta mucho. Este movimiento sinarquista surgió con esos ideales, un grupo de jóvenes que lo que quería era contrarrestar
a través de una reflexión crítica de las corrientes ideológicas, políticas y económicas que se estaban introduciendo al país. Estas corrientes ideológicas iban en contra de una sociedad mayoritariamente católica. ¿Por qué iban en contra? Iban en contra precisamente porque se oponían directamente con un materialismo muy fuerte a lo que es la doctrina social cristiana. Este materialismo tenía tiene, porque sigue vigente hasta la actualidad, dos vertientes o dos caras de la misma moneda, que son, por un lado, el liberalismo económico, el liberalismo político, que es una corriente, la corriente liberal, que promueve que el dinero y la economía es el valor supremo y que por lo tanto todos los demás valores, incluida la religión, deben estar en fusión de la economía, es decir, de las finanzas, del dinero, y por lo mismo este liberalismo que viene desde la Revolución Francesa, que se llevó a cabo en el siglo XVIII y que tuvo principalmente su repercusión en el siglo XIX, en el que también se desarrolló la otra cara de esta moneda, que es el comunismo, el marxismo. Entonces tenemos, para que nuestro auditorio no se confunda, un materialismo, una sola ideología materialista con dos caras. De un lado, el liberalismo capitalista, liberalismo económico, en donde el dinero es lo más importante, y por otro lado el materialismo colectivista, que es el comunismo, en el que la persona está supeditada a la estructura, al Estado, y entonces subordinada al Estado. Estas dos posturas pues son contrarias a la doctrina social cristiana, y por lo mismo estos jóvenes y estos pensadores también, críticos, sinarquistas, o que promovían el sinarquismo, pues trataban de contrarrestar en ese momento. Entonces, con una bandera, ¿verdad?, de querer defender los intereses de la doctrina social cristiana, fundan este movimiento sinarquista y empiezan a tener una participación y una repercusión política importante en nuestro país. Cabe señalar, ¿verdad?, que acababa de terminar la Revolución Mexicana y habíamos tenido ya una revolución cristera. La Revolución Mexicana, terminando el porfiriato, ¿verdad?, el largo porfiriato que habíamos tenido, lo que promovió de alguna manera fue estas corrientes, ¿verdad? La corriente, sobre todo la marxista y la liberal, principalmente. Y contra el liberalismo, bueno, pues surge después de los gobiernos, estos gobiernos históricos que tuvimos de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, que fue justo el que propuso este artículo 130 famoso, en donde prácticamente era antirreligioso y anticlerical, y que había, ¿verdad?, propiciado la guerra cristera, pues había dejado al país muy lastimado en lo que se refiere al profundo arraigo religioso y católico que tenía. No sé si se me está yendo demasiado el tiempo. No, mira, en ese contexto nacional, dile al auditorio en qué consistía la guerra de las ideas, cómo se expresaba cada sector social en México y cómo actuaba cada sector político en México, para entender perfectamente dónde estuvo el móvil, dónde estuvo el origen, dónde estuvo ese ideal que enarbolaban los sinarquistas en aquel momento. Yo te voy a pedir, por favor, que nos contestes algo sobre esto después de una pausa. Recuerde, está usted escuchando a Manuel Ocampo Ponce. Él es un analista, es un académico, es un investigador de la UP y está hoy tratando en Cara a Cara el tema el sinarquismo. ¿Qué tanto sabe usted del sinarquismo? ¿Qué tanto le enseñaron? No sé si sus papás, sus maestros, sus ancestros sobre este movimiento en México. Nomás voy a tener un dato, Manuel, que fue en Morelia por el año, ¿qué sería? 36, 30. Bueno, en Morelia se registró una de las manifestaciones para su tiempo más numerosas, insisto, para su tiempo. Más de 400,000 personas marcharon
en la capital michoacana sinarquistas para protestar contra políticas del gobierno. ¿Qué significa eso? Explícanoslo después de una pausa. ¿Qué fuerza tienen las ideas en una confrontación social como la que estás describiendo, la que estamos tratando hoy en Cara a Cara, sobre todo a propósito del movimiento llamado sinarquismo? Bueno, pues para que no nos perdamos, porque me pongo en lugar de muchas personas, ¿verdad?, que a lo mejor se dedican a diferentes cosas y es difícil a veces tener pues una visión muy clara de lo que ha sido la historia, porque son demasiadas décadas y a veces demasiados siglos. Hay que, si queremos hablar de ideas, tenemos que hablar, ¿verdad?, del origen de estas ideologías que realmente se dieron a partir del siglo XIV, pero fundamentalmente en el siglo XVII, con lo que se llamó el racionalismo cartesiano, con Descartes, que fue un pensador que inició, ¿verdad?, esta corriente materialista. ¿Qué quiere decir materialista? Pues que todo se reduce prácticamente a la materia, porque lo espiritual, lo inmaterial, forma parte exclusivamente del ámbito de la fe, inalcanzable para la razón. A partir de Descartes viene después el idealismo y el empirismo, ¿no? En el siglo XVII se desarrolla el empirismo en Inglaterra, que prácticamente dice que es exclusivamente lo medible, lo cuantificable, ¿verdad?, es sujeto de ciencia, y todo lo que no es medible, en el caso, por ejemplo, de las realidades espirituales y de Dios, pues queda fuera del ámbito científico. Y por otra parte, el idealismo, que también, ¿verdad?, es agnóstico, es decir, limita las capacidades del intelecto para conocer la realidad en sí de las cosas, con un pensador que se llama Kant. Bueno, espero que no les parezca, no se asusten demasiado con esto, porque en realidad estas ideas, ¿verdad?, son las que después dan origen, las ideas, a lo que son los sistemas políticos y económicos. O sea, cuando la parte teórica repercute en la práctica. Decimos que no hay mejor práctica que una buena teoría, y la teoría siempre acaba, ¿verdad?, repercutiendo en la práctica. Entonces estas ideas, ¿verdad?, de los siglos XVII, XVIII, acaban por propiciar estos sistemas ideológicos, más no filosóficos, porque son ideas que no tienen realmente mucho fundamento. Pues repercuten en, como lo decíamos, el capitalismo y el idealismo, el capitalismo y el comunismo, perdón, y entonces este capitalismo y comunismo se manifiesta sobre todo a través de la masonería, que eso también es un punto importante que hay que considerar. Las logias masónicas empiezan a promover fuertemente estos intereses comunistas y capitalistas, y las logias masónicas, que son sectas que proceden tanto del cristianismo, algunas, como del cristianismo de la Reforma protestante, y otras del judaísmo también. Es curioso, pero hay logias masónicas, y hay logias masónicas que se van más hacia la izquierda y otras hacia la derecha, curiosamente, en esta situación ideológica. Entonces, esta masonería, bueno, acaba por concretarse, ¿verdad?, en lo que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, pues acaba produciendo movimientos de independencia en toda América Latina. En 1810, en México, por ejemplo, pues se lleva este movimiento independentista. Y después, 100 años después de esto, estas ideas se van desarrollando fuertemente hasta que propician la Revolución Mexicana. Exactamente 100 años después, en 1910. Entonces, para 1910, fíjense todo lo que había pasado de desarrollo de estos sistemas ideológicos que se convirtieron en políticos y económicos, y que realmente en un pueblo como México y en general en América Latina, que había sido colonizado y también que había sido, digamos, fecundado por las ideas del cristianismo a través de España, pues realmente se veía consternado ante la promoción a través de la masonería, y sobre todo a partir de don Benito Juárez, que fue en 1810, ¿verdad?, el que pues fue movido por los intereses de la masonería de aquella época para realmente dejar a México
pues en aras de los intereses principalmente de la masonería y de Estados Unidos en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que a partir de este momento, pues Estados Unidos, ¿verdad? Que fue un país que se consolidó en el siglo XVIII, empieza a tener una influencia muy fuerte en México y es el que va propiciando y respaldando todas estas ideologías, principalmente la capitalista, y que va promoviendo este modo de pensar. Ahora, como contraparte, aparentemente está el comunismo, el socialismo, que está aparentemente en contra del capitalismo, pero ya hemos dicho que es la otra cara de la misma moneda, que es el materialismo. Entonces, estas ideologías son las que se encuentran luchando en ese contexto en el que surge el sinarquismo. Y surge porque justamente en un pueblo mayoritariamente católico, pues lo que hacen es chocar con el pensamiento católico por materialistas y por ateas, pero con un gran respaldo. A lo mejor eran una minoría de personas en México, pero tenían un gran respaldo de la economía, de los masones, ¿verdad? Que tenían una gran fuerza política a nivel ya mundial, porque eran logias que venían de Europa y que además habían propiciado otros movimientos nacionalistas en Europa, y estos movimientos nacionalistas pues tenían que ver con el fascismo, tenían que ver con los nazis también, y entonces el sinarquismo mexicano pues no tiene nada que ver con eso, pero es un movimiento, ¿verdad?, que lo que busca es, como ya lo hemos mencionado, promover y rescatar la doctrina social cristiana. Manuel, me voy a retrotraer un poquitito a lo que acabas de expresar. Quiere decir que en 1810 Hidalgo, 1850 y tantos, 60 Juárez, ¿fueron movidos por esas fuerzas que estás describiendo? Exactamente, la masonería estuvo atrás de Juárez, que realmente pues estuvo en función de los intereses de la masonería, y a partir de ese momento pues México ha sido realmente movido por los intereses de la masonería y principalmente por Estados Unidos, ¿no? Por la masonería de Estados Unidos, es decir, desde Estados Unidos se ha estado gobernando. Este movimiento, de estos movimientos posteriores, ¿verdad?, del siguiente siglo, que es el siglo XX, de principios del siglo XX, donde está el sinarquismo, pues ya se encuentran con una, digamos, bajo un imperio muy fuerte de estas ideas y de esta masonería anglosajona. Manuel, ya hecho el contexto que estás señalando, ¿dónde y cuándo específicamente nació el movimiento sinarquista mexicano? Bueno, pues surge después de la guerra cristera en 1937. Y surge fundado por estos jóvenes, ¿verdad?, que lo que intentan es rescatar la doctrina social cristiana. Pero aquí cabe mencionar otro aspecto importante dentro de la fundación, es que durante el movimiento de la guerra cristera, la Iglesia en un principio, al ver la situación tan grave en la que se encontraba comprometida la religión católica con el artículo 130 que había promovido Plutarco Elías Calles, el presidente Plutarco Elías Calles, entonces de alguna manera impulsó a la sociedad católica mexicana a que tomara incluso las armas en contra de estas propuestas, o más bien de estas leyes que prácticamente impedían la religión católica. La destruían en México porque impedían el culto, porque desterraron a obispos y porque realmente eran incompatibles. Entonces, pero después resulta de que, dada tan sangrienta que fue la guerra cristera, llegan a pactar, curiosamente, con una intervención de Estados Unidos, Roma, con las autoridades del gobierno mexicano para que termine la guerra cristera, y entonces en ese momento la Iglesia Católica en su jerarquía como que deja desamparada de alguna manera a esa población que había reaccionado tan fuerte y que había dado su sangre en función de defender la doctrina cristiana, la doctrina social, y además de tratar de quitar ese artículo 130
constitucional. Entonces, Manuel, en ese contexto, sí. Sí, adelante. En ese contexto posterior viene, ¿verdad? Estos sinarquistas que dicen, bueno, pues, ¿qué sucede, verdad? Aunque no tengamos a lo mejor el respaldo ya tan fuerte de la jerarquía católica, sino de algunos jerarcas y de otros no, pero nosotros estamos convencidos de que el catolicismo y la doctrina social cristiana es lo que se requiere para poder gobernar adecuadamente un país. Y entonces tratan de incluso, por ejemplo, un personaje muy importante que es don Salvador Abascal, ¿verdad? De generar comunidades, una comunidad de María Auxiliadora para lograr vivir los ideales cristianos aún al margen del gobierno, es decir, hacer una especie de comunidad cristiana, pero esta comunidad viviendo los ideales y de alguna manera siendo un grupo de choque contra las ideas que venía promoviendo materialistas el gobierno, los gobiernos en turno y los lineamientos que tenían estos gobiernos de estos intereses masónicos que venían desde antes. Bien, a través de tweet están poniéndome aquí en mi cuenta en @AranaCervantes lo siguiente: quiere decir que el sinarquismo fue un movimiento estrictamente religioso. Quiere decir que los sinarquistas querían el poder en México para establecer un régimen religioso. Contéstanos, analízanos esta situación después de una pausa. Les recuerdo que en nuestro WhatsApp 3318 80 76 41, 31 22 42 00, 31 22 42 66, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Escucha usted a Manuel Ocampo Ponce analizando el tema: el nacimiento, la evolución y el impacto del sinarquismo en la historia de México. Pausa. Hubo un personaje en los inicios y en el desarrollo del sinarquismo en México que se llamó Salvador Abascal. Salvador Abascal encabezó, lideró un movimiento importante que a estas alturas pues parecería que ya hasta se borró su imagen. Bueno, nos vas a decir entonces el sinarquismo, cómo nació, cómo evolucionó y cómo culminó en ese ejemplo que estás dando de la colonia María Auxiliadora en Baja California. Exactamente. Bueno, pues hay que considerar que ante este contexto ideológico y de lucha ideológica, estos católicos eran muy radicales y quizá lo más seguro es que, o estoy convencido de que si no hubiera sido por estos católicos tan radicales, probablemente el país hubiera quedado totalmente descristianizado. También hay que comprender que eran radicales, primero, ¿verdad?, porque tenían que defenderse contra estas ideologías, y segundo, porque estaban convencidos de que la doctrina católica, en sus principios fundamentales, pues es la doctrina verdadera. Entonces, por eso mismo adquirieron una fuerte radicalidad, y entonces tuvieron también la fuerza y el liderazgo para poder organizarse de esta manera, e incluso hacer este intento, ¿verdad?, como lo hizo don Salvador Abascal, de hacer una colonia donde se viviera la doctrina social cristiana en Baja California, y que realmente pues él pensó que contaría, o se le hizo creer que contaría con el apoyo del gobierno. Pero después, ¿verdad?, se dio cuenta de que el gobierno no le apoyaba, y la cuestión económica que se requería para poder impulsar y mantener a las familias que habían viajado o que habían migrado, ¿verdad?, hacia Baja California para poder vivir en estos ideales, pues empezaron a tener muchos problemas económicos, problemas de abastos. También no se dieron cuenta de que la geografía de ese lugar tenía poca agua, y entonces tuvieron grandes problemas que llevaron al fracaso. Pero sin embargo, este personaje Abascal, que fue un gran líder de México, logró con su liderazgo
promover el catolicismo en este contexto tan difícil de una influencia y de una corriente materialista tan fuerte apoyada por los intereses internacionales y por lo mismo, bueno, este movimiento, ¿verdad? Poco a poco va llegando a su fin ante el fracaso de esta colonia por motivos principalmente económicos, pero va teniendo influencia también don Salvador Abascal en muchos otros ámbitos y sectores. Desafortunadamente, dentro de la misma Iglesia Católica, como lo habíamos mencionado, ya había una cierta división, no en cuanto a la unidad, al ser una católica, apostólica y romana, porque la unidad de la Iglesia Católica, como lo sabemos, está en el tener a Cristo por cabeza, ¿sí? Y en tener al Espíritu Santo que la anima. Pero ya en sus miembros incluso laicos o jerarcas, en lo que son los sacerdotes, los presbíteros religiosos del credo regular y del credo secular, como serían los diocesanos y los obispos y el Papa, pues ha habido también divisiones al interior. Entonces, estas divisiones no afectan la unidad de la Iglesia. Quiero aclarar esto y enfatizarlo, porque eso no le quita ni la unidad ni la santidad, sino que la parte humana falla. Y entonces ya se encontraban divididos y lo estuvieron desde el siglo anterior, desde el siglo XIX, porque ya hubo algunos sacerdotes liberales, otros más de izquierda, y entonces en ese contexto pues tampoco encontró don Salvador Abascal y este movimiento el apoyo completo de la Iglesia Católica, que ya a lo mejor tal vez la jerarquía, no la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica estaba dividida en ese sentido en tres grupos, ¿no? En los que eran muy radicales y que apoyaban a estas personas, entre los que se iban más por la parte de la izquierda, ¿verdad? Como podían ser, por ejemplo, la Compañía de Jesús y otros religiosos y también del clero secular, y también los más liberales, ¿sí? Los que iban por más de una democracia liberal. Y entonces, bueno, aunque la doctrina católica es una y estas, digamos, diferencias pues se resuelven, ¿verdad?, en la unidad de la doctrina, en ese momento la unidad de la doctrina que la representaba este grupo de sinarquistas no encontró el apoyo. Y entonces, por lo mismo, por los problemas económicos, por la falta de apoyo del gobierno en turno, que le había prometido el apoyo, le había hecho creer que iba a ser apoyado, y luego por la falta de apoyo de toda la jerarquía católica, pues este movimiento llega a su fracaso y esta comunidad llega a su fracaso, o a su término más bien que a su fracaso, ¿verdad? Pero hay una cuestión. Entonces, la Iglesia como tal o la jerarquía católica como tal no apoyaron al sinarquismo. Y otro desdoble de la misma pregunta, ¿los sinarquistas eran partidarios de la lucha armada? Hubo algunos jerarcas católicos que sí apoyaron, pero muchos no apoyaron, porque ya habían sido resultado de aquel pacto que había tenido Roma con Estados Unidos y con el gobierno mexicano para terminar con la guerra cristera en aquel entonces, y que por lo mismo pues algunos ya se vieron desalentados a promover movimientos tan radicalmente católicos como era este sinarquismo. Entonces ya no encontró el apoyo de toda la Iglesia, que después este problema se va acrecentando, y además esta situación de las ideologías va entrando a los seminarios católicos también, a las escuelas y a las universidades católicas, y va minando un poco esta radicalidad en el cristianismo, hasta el punto de que, bueno, encontramos ya un liberalismo posterior y un comunismo muy bien marcado en algunas propuestas teológicas de jerarcas de la Iglesia Católica o de intelectuales católicos también, que en un principio parece que no prosperan, porque la doctrina católica es muy clara, y hubo también papas pontífices que se opusieron radicalmente haciendo, por ejemplo, documentos como el de León XIII contra el modernismo, contra estas ideas modernistas. Incluso hubo un juramento antimodernista para todos los católicos de renunciar a estas ideas, pero estas ideas ya se habían infiltrado dentro de la Iglesia Católica a través de los seminarios y a través pues ya de la misma de los librepensadores que se habían introducido e involucrado en la Iglesia Católica, y entonces ya no encontró el sinarquismo ese contexto tan propicio para poderse desarrollar, y entonces se fue deteriorando, aunque quedó siempre una línea, ¿verdad?, que existe hasta la actualidad, pero que después llega a su punto culminante durante el Concilio Vaticano II,
¿verdad? En los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, 1960, que termina en el 1965, y que realmente ahí se ve, ¿verdad?, cómo llegan al punto máximo de tensión estas ideas que ya se habían introducido dentro de la misma iglesia. Ahora, tengo que aclarar que esto no acaba con la unidad, la santidad. La iglesia no deja de ser una santa, católica y apostólica, sino que simplemente, ¿verdad?, la iglesia está en el mundo y por lo mismo se ve afectada de alguna manera en su jerarquía, que es humana, la parte humana de la jerarquía y de los bautizados, pues por estas ideologías. Y entonces por lo mismo, pues ya el catolicismo vamos viendo, ¿verdad?, cómo ha perdido esta radicalidad y se ha un poquito matizado en aras también de evitar estos conflictos tan fuertes que ha habido, no nada más en México, sino en América Latina, de persecución cristiana, de guerra, de sangre. Y entonces, bueno, ahí es donde, claro, cada uno debe tener su criterio para pensar qué tan favorable pudo haber sido ya históricamente, digamos, esta flexibilidad para tener las consecuencias que hoy estamos viendo respecto a la política y al cristianismo, o realmente, pues no sé, hubiera a lo mejor sido necesaria una radicalidad más fuerte por parte de la jerarquía católica para respaldar a estos católicos radicales, que finalmente yo pienso, ¿verdad?, que el cristianismo es en sí mismo radical, porque el mismo Cristo, ¿verdad?, como verdad, pues no nos dio muchas opciones para decir, bueno, la verdad, pero así, o pero de esta otra manera, ¿no? Manuel, la motivación armada, la lucha armada dentro del sinarquismo, ¿se produjo? Bueno, ya había pasado la lucha armada, como lo habíamos dicho, pero no, eso no fue lo principal. Lo principal no fue la lucha armada, sino más bien la lucha ideológica, como lo habíamos dicho, la del pensamiento. Y es por esto que también es importante resaltar aquí y además insistir en que el pensamiento es lo que está atrás de los sistemas políticos, económicos y de los resultados ya en la práctica que vamos teniendo los países. Por más que queramos ser una sociedad, como ahora se pretende, ecléctica, sincrética, donde cada quien piense como quiere y todos nos toleremos y todo y demás, en el fondo siempre hay una ideología, un sistema de creencias que es la que mueve y es la que produce los efectos que nosotros vemos ya a ras de tierra en el supermercado, en donde nosotros en la sociedad, en el tráfico de cada día, en la planeación urbana, en la distribución del dinero. Entonces, cuando un pueblo, ¿verdad?, renuncia a la conciencia histórica, como ha sucedido en México, y cuando renuncia a un pensamiento fuerte, a un pensamiento crítico fuerte, pues queda a merced de los que sí piensan, ¿verdad?, de los intereses de grupos muy pequeños o incluso de intereses extranjeros, como ha sucedido en América Latina, y bueno, pues simplemente como esclavos, ¿verdad?, de alguna manera, de los que sí piensan. Bien, mira, Marcos Ávila te hace un comentario, Manuel Ocampo Ponce dice, en relación con el cierre de templos en el tiempo del gobierno del presidente Calles, hay que hacer notar lo siguiente: el gobierno no cerró los templos en la Guerra Cristera, fue la propia jerarquía eclesiástica como medida de presión hacia el gobierno del presidente Calles. Gracias, Marcos Ávila. Voy a una pausa y viene un comentario de Manuel Ocampo Ponce sobre este particular luego de una pausa. Gracias a los mensajes a través de WhatsApp, hay algunos saludos, algunas ideas que confrontan lo que estás diciendo. Antes de ir a la pausa estuvo muy concreto lo que te preguntaron y que quieren que comentes. Los templos no fueron cerrados durante la Guerra Cristera por el gobierno, sino por la propia jerarquía eclesiástica. Bueno, hay que ver que el artículo 130 no lo hizo la jerarquía, no lo redactó la jerarquía eclesiástica. Entonces, realmente esto venía, ¿verdad?, como una medida de obediencia
o una consecuencia exactamente de este artículo 130 constitucional, que era demasiado claro, demasiado contundente, y que hay que recordar que en un principio Plutarco Elías Calles permitió tuvo cierta condescendencia con esto, pero cuando vio que los católicos resistían, entonces empezó a utilizar la fuerza y murió mucha gente, como muchos de nuestros abuelos, por ejemplo, pueden ser testigos todavía de lo que sucedió. Yo platiqué con mis abuelos de esto y con otros intelectuales católicos y también liberales que estuvieron durante esta época y que sus familiares estuvieron ahí, y que se ve que realmente fue demasiado sangrienta, porque quienes empezaron a tomar las armas para garantizar este artículo 130 en lo que era evitar el culto, pues fue principalmente las autoridades del gobierno civil, ¿no? Y eso pues es muy fácil de comprobar ahora. Sí, dime. Manuel Ocampo, dinos, el sinarquismo en el contexto de arranque del siglo XXI, ¿tiene vigencia? Ahora estamos en el siglo XXI, y como les venía diciendo, este movimiento, ¿verdad?, cristiano, católico, muy radical, que encontró no todo el apoyo de la Iglesia Católica, pero sí de alguna parte de la jerarquía católica, pues se ha venido debilitando gravísimamente, ¿no? A lo mejor se ha venido fortaleciendo en lo que se refiere al arraigo a las ideas, pero ha disminuido, ha perdido fuerza, ha perdido incidencia, y entonces encontramos, ¿verdad?, en el siglo XXI, que la sociedad está muy desgastada, y está desgastada porque si somos conscientes de lo que hemos platicado en este programa, los sistemas políticos y económicos del siglo que se consolidaron o se conformaron en el siglo XVIII y XIX, pues ya están desgastadísimos para el siglo XXI. En el siglo XXI han demostrado su más radical y rotundo fracaso. Tanto el liberalismo como el comunismo, ¿qué podemos encontrar como consecuencia de estos sistemas? 3/4 partes de la humanidad, del mundo, que están en miseria extrema, en una pobreza extrema, que no tienen acceso a los adelantos tecnológicos, a los adelantos médicos, científicos, y en cambio una minoría, que es cuando mucho una 1/3 parte de la población mundial, en la opulencia de los países que llevan pues las riendas del mundo, y que poco a poco han ido moviendo a esclavizar y a explotar los recursos naturales y los recursos humanos de esta gran mayoría del mundo. Entonces la sociedad actual está muy decepcionada a nivel mundial, y sobre todo en México, que es un país de alguna manera desfavorecido por estas políticas que han venido manejando al país en función de intereses extranjeros, intereses internacionales, tanto de izquierda como derecha, y que pues no encontramos, ¿verdad?, hasta la actualidad una propuesta o una solución a estos trasnochadísimos sistemas políticos, que no han podido lograr más que estos efectos y estos resultados tan graves que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué vigencia tiene? Bueno, la vigencia es la misma de la doctrina católica, de la doctrina social cristiana. Desafortunadamente, ya incluso dentro de la jerarquía católica poco se habla de esto, y más bien pues la jerarquía también se ha visto afectada por estas ideologías, y por lo mismo hace falta un resurgimiento con mucha más claridad de la doctrina, quizá como lo hemos tenido durante los pontificados últimos que hemos tenido, pero que han encontrado poco eco, porque la sociedad actual, a pesar de que se encuentra bajo los mismos errores ideológicos y políticos del siglo XVIII y XIX, pero se encuentra ya en una revolución cultural muy grande, sobre todo en lo que se refiere a la comunicación y la información. Los medios de información actual y de obtener la información son demasiado rápidos. Las personas están acostumbradas ahora a recibir la información en pocas palabras, en términos casi de 140 caracteres, como sucede en algunas redes sociales, y esto hace muy difícil que aquella propuesta que había tenido la doctrina de la Iglesia Católica en los pontífices que van desde Juan XXIII hasta la actualidad, de un lenguaje fenomenológico, descriptivo demasiado largo, que realmente no provocó el efecto que se esperaba
de la jerarquía de la Iglesia Católica, que en ese momento pensaba, ¿verdad?, lograr una evangelización más acorde a la situación y al contexto del siglo XX, pero que de alguna manera, yo pienso, en mi opinión ya muy particular, se le salió de la mano con la revolución tecnológica de los medios de comunicación, en la que ahora lo que busca la gente no es una descripción larga que trate de explicar la situación, sino más bien formulaciones muy concretas, precisas, pequeñas, muy claras, que eviten que eviten la confusión, sobre todo. Manuel, el hombre de hoy, el tapatío de hoy, el jalisciense de hoy, el mexicano de hoy, ¿tiene tiempo para pensar, para reflexionar? Pues realmente, como lo sabemos, nuestro mundo contemporáneo ha hecho que todo gire alrededor principalmente del comercio, del deporte, de los artistas, y entonces en todo este contexto, ¿verdad?, en donde si nosotros vemos la planeación urbana de las ciudades contemporáneas, tanto en Jalisco como en todo el país y en el mundo, digamos en la época de la colonia, pues se encontraba, ¿verdad?, en los trazos de una ciudad, la religión, que es la iglesia, el gobierno, ¿verdad?, el palacio municipal, las estructuras de gobierno, y ahora más bien en las delegaciones, en los municipios, se va colocando el centro comercial en el centro, y todo gira alrededor del centro comercial. Esto es resultado, ¿verdad?, de un pragmatismo liberal, económico, y por lo mismo, realmente va en contra de una reflexión crítica, del pensamiento crítico que debemos tener para comprender la historia, ¿verdad?, que es el estudio de la libertad de los hombres en el tiempo pasado y presente y futuro, y de verla a la luz de ideas profundas, por ejemplo, de una filosofía que también, en aras de estos intereses de que la gente no piense, pues ha sido desterrada prácticamente de las universidades y de los sistemas educativos ya desde hace muchísimo. La gente pensante es un problema para las personas que quieren dominar tiránicamente a un país. Entonces, ¿a dónde crees entonces, Manuel, que va la reforma educativa en vigencia? ¿Hacia qué orientación se le está dando? Bueno, pues ya se ve clarísimo, ¿verdad?, que la orientación es fortalecer un país maquilador, un país que no reflexiona, que no piensa, sino que recibe las órdenes de otros países en función de sus intereses para obtener mano de obra esclava, obviamente, porque todas las maquiladoras acaban siendo mano de obra esclava, porque es producir a muy bajo costo para después consumir lo que se produce a muy alto costo. De modo que la mano de obra y los recursos naturales son explotados para abastecer a precios muy baratos a los países que tienen más dinero, poder económico, y luego venderles esos mismos productos muy caros, empobreciendo a los países más pobres. En términos de un minuto y fracción, contéstale al auditorio lo siguiente. En el siglo XXI que estamos viviendo, ¿hay terreno fértil para que florezca una semilla como la del sinarquismo a principios del siglo XX? Bueno, las épocas de crisis es pisar el fondo, y siempre hay imponderables que nosotros no podemos, en la historia, que nosotros no podemos controlar ni predecir. Desde luego el cristianismo sigue vigente y seguirá vigente porque es perenne, y desde luego hay católicos comprometidos también dentro de este contexto aparente de confusión, porque no sabemos tampoco lo que está sucediendo al interior de las personas, y cuando hay estas crisis muy fuertes y estas imposiciones de sistemas materialistas, siempre florece también, ¿sí? Florece el cristianismo. Entonces yo creo que no hay que perder la esperanza, pero hay que estar pendientes de que sí necesitamos reflexionar, que sí necesitamos pensar, porque no todo va a llegar, ¿verdad?, por obra y gracia del Espíritu Santo, y sin la libertad humana y sin la responsabilidad del hombre respecto a lo que está sucediendo. ¿La religión puede influir en la política nacional? No, desde luego que está influyendo constantemente en la política nacional. Uno de las situaciones importantes del sinarquismo fue la relación entre la Iglesia y el Estado. Relaciones que estuvieron rotas hasta el gobierno de Salinos de Gortari, como lo sabemos nosotros, y que se reanudaron precisamente por los pactos que tuvo la Iglesia y la jerarquía católica con estos gobiernos.
Bien, Manuel Ocampo Ponce, gracias por venir a este programa y hacernos reflexionar sobre este tipo de temas que pensábamos que ya habían pasado, pero no, están vigentes. Están muy vigentes, pues muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Bien, gracias a usted que siguió este programa y le recuerdo que hoy a las 20 horas la retransmisión de este en el 91.5. Vámonos a Canal Continental de Noticias.